Vamos a continuar con esta serie que empezamos el domingo pasado y vamos a buscar en Lucas. Estamos estudiando toda esta serie, está en el Evangelio de Lucas. Y la lección del día de hoy que lleva por título Haciendo a los demás una prioridad. Vamos a buscar en Lucas capítulo 7, versículo 36. Desde el 36 hasta el 50 vamos a darle lectura. Este es un hermoso pasaje de la palabra de Dios que tiene unas enseñanzas maravillosas para nuestra vida. Y al final de la clase vamos nosotros a comparar, a hacer una comparación entre las diferentes actitudes de cómo nosotros nos podemos acercar al Señor con la actitud correcta y evitar también en nuestra vida personal ciertas actitudes que no son correctas, ¿verdad? Lucas capítulo número 7, versículo número 36. Lo que vamos a leer nosotros ahorita no se encuentra en los otros evangelios. Esto es algo que solamente se encuentra en el evangelio de Lucas. Y quiero mencionar eso porque también en los otros evangelios hay o aparece también otra vez algo similar, pero no son las mismas personas. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros encontramos que Mateo o Marcos también hacen referencia a una mujer que ungió al Señor con aceite, no es la misma persona, no es la misma narración, no fue lo mismo. Esto solamente, ¿perdón? El mismo evento. Exacto, sí, es diferente. ¿Okay? Entonces, es importante porque muchas personas lo confunden y piensan que fue la misma persona y hasta le ponen un nombre cuando aquí en Lucas no se da el nombre de la persona. ¿Okay? En los otros sí. Muy bien, Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy bien. Entonces, como idea central de esta lección, nosotros quisiéramos entender que somos llamados a ser las manos y los pies de Jesús. Lo que podemos ver nosotros, empezando con este pasaje, es que nuestro Señor Jesús tenía tiempo para personas de todo tipo. Y el Señor Jesús no discriminaba, no hacía discriminación de personas. Él tenía tiempo para todo o para toda clase de personas. Y aquí lo que nosotros encontramos
al final de la clase vamos nosotros a hacer, por ejemplo, una comparación entre diferentes actitudes de cómo diferentes personas respondemos a lo que Jesús hace en nuestra vida. Y en el versículo 36 nosotros vamos a encontrar aquí 3 personas distintas. En primer lugar, el Señor Jesús. Otro personaje es uno de los fariseos y la otra es una mujer. Entonces tenemos al Señor Jesús, a un fariseo y a una mujer. Dice el verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Si nosotros damos una lectura de los evangelios, vamos a encontrar que los fariseos, por lo regular, siempre estaban en oposición a Jesús. A donde quiera que el Señor Jesús iba, enseñando, predicando, sanando, los fariseos era un grupo de personas que tenían mucha influencia dentro de la religión del judaísmo. Y una de las cosas de que tenían los fariseos, nosotros conocemos o hemos estudiado la vida de uno que es muy conocido, que fue Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo. Y él dice que él era fariseo de fariseos. Es decir, que era una persona, como llamamos nosotros ahora, ¿verdad?, de hueso colorado. Eso significa que ellos velaban mucho por el cumplimiento de la ley. Ellos estaban muy apegados al cumplimiento de la ley. Y no solamente estaban apegados al cumplimiento de la ley, sino que ellos también habían añadido sus propias tradiciones. A todo lo que Moisés había mandado que la nación de Israel tenía que cumplir, ellos le habían añadido todas sus tradiciones. Tal vez ustedes se han dado cuenta que muchas veces le decían a los discípulos, ¿por qué ustedes comen sin lavarse las manos? ¿Verdad? Porque ellos no comían sin antes lavar, tenían un ritual de que antes de comer ellos tenían que hacer un ritual de lavamiento de manos y muchas otras cosas. Y el Señor Jesús muchas veces los reprendió a ellos porque les dijo que ellos habían invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones. Y el Señor Jesús los confrontaba fuertemente a ellos. Pero aquí nosotros encontramos a un fariseo que probablemente era un poco menos estricto que los otros, porque invitó al Señor Jesús a que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 37. Y aquí aparece entonces el otro personaje importante en esta narración, que dice una mujer de la ciudad que era pecadora. Una mujer de la ciudad que era pecadora. Muchas veces nuestras traducciones en español, los traductores tuvieron que escribir de manera que tuviera sentido cuando nosotros leemos nuestra Biblia en español, ¿verdad? Las traducciones normalmente no se pueden hacer de una manera literal, ¿verdad, hermana Ruth? No se puede hacer una traducción literal, porque cuando uno traduce las palabras literalmente de un idioma a otro, no tiene sentido lo que uno está diciendo. Entonces muchas veces se tiene que traducir de manera que lo que la persona está diciendo tenga sentido para la persona que lo lee en otro idioma. Y en la traducción original aquí, probablemente no dice que ella era una mujer de la ciudad que era pecadora, sino más bien era una mujer dedicada al pecado. Cambia las cosas, ¿verdad? No era una mujer, como dice aquí, de la ciudad que era pecadora, sino más bien dice que era una mujer dedicada al pecado. ¿Cómo cambia el sentido de lo que estamos leyendo nosotros? ¿Qué nos dice acerca de ella? ¿Perdón? Vivía en el pecado. Sí, vamos a ver. Porque aquí dice en español que era una mujer de la ciudad que era pecadora. Entonces nosotros podemos decir, bueno, era una mujer como todos nosotros, ¿verdad? Todos somos pecadores. O sea que nosotros podemos pensar que ocasionalmente pecamos, pero no estamos dedicados
¿Eso quiere decir que ella llevaba un estilo de vida? Ah, era su trabajo. Muy bien, hermana. ¿Sí ven la diferencia? De que, por ejemplo, uno puede decir, bueno, sí, yo sé, la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, pero, por ejemplo, usted va a hacer su trabajo, si usted es pintor o chofer o trabaja en una oficina o es una secretaria o tiene un trabajo secular, su trabajo no es pecado. Usted no va a trabajar. O sea, cuando usted va a su trabajo, usted no va a hacer un trabajo que es pecado. Lo que ella hacía, su profesión, era pecado. ¿Ah? No. Bueno, sí, era vergonzoso, pero ella estaba dedicada al pecado. En otras palabras, la mujer era una prostituta. ¿Okay? Su oficio, su ocupación era pecado. Cuando ella iba a trabajar en el pecado. ¿Ven cómo eso cambia un poquito las cosas? Entonces esta mujer, que era una mujer dedicada al pecado, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una costumbre del tiempo del Nuevo Testamento o del tiempo del Señor Jesús es que cuando una persona organizaba una fiesta, las personas que no estaban invitadas podían asistir a la fiesta. Ellos podían entrar y podían estar, si había una mesa, ellos podían estar en una esquina y hasta podían participar de la conversación. Es decir, que no era oficial que la persona tuviera una invitación para poder estar en la fiesta. Por eso uno se pregunta, ¿cómo fue que esta mujer entró a la casa de este fariseo? De un hombre muy importante. ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién le dio permiso? ¿Verdad? Es que la costumbre de aquel tiempo era diferente a la costumbre de nosotros el día de hoy. Si alguien hacía una fiesta, cualquier persona podía llegar y podía ser parte de la fiesta. Por eso dice aquí que ella, al saber que estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Alguna vez han visto ustedes un frasco de alabastro? Muchas veces nosotros pensamos que el alabastro es el contenido del frasco. El alabastro es la piedra. Es una piedra. Es muy bonita. Yo he tenido la oportunidad de tener una piedra de alabastro en mis manos. Son unos frasquitos muy bonitos y uno lo toca y es una piedra muy, pero muy lisa. El alabastro no es el contenido. El alabastro es la piedra y se llama alabastro porque se encontraba en una ciudad de Egipto. Allí es donde se encontraba el alabastro y la ciudad se llamaba Alabastro en Egipto. Por eso se llama un frasco de alabastro. No era el contenido. Yo he escuchado muchas veces hablar acerca de esto. Y muchas personas piensan que el alabastro era el perfume, el alabastro era la vasija y el perfume estaba dentro del alabastro. Entonces, y muchas personas también, cuando enseñan acerca de esto, siempre nos han dicho a nosotros, ¿verdad? Que un perfume carísimo, y siempre nos dicen a nosotros de que era lo equivalente al salario de un año, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado esto. Ahora veamos lo que esta mujer hizo. Trajo un alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo estaba ella detrás del Señor Jesús a sus pies y él estaba sentado a la mesa? No, sí, yo sé que estaba llorando. Ahí dice que estaba llorando. ¿Cómo es que ella estaba detrás del Señor Jesús a sus pies llorando? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentamos a la mesa, usamos sillas, ¿verdad? Nos sentamos en una posición de 90 grados y nuestros pies, ustedes sus pies ahorita están en una posición de 90 grados, ¿verdad? La costumbre oriental era muy diferente. Cuando la Biblia dice que se sentaban a la mesa, no se sentaban, se recostaban. Estaban recostados sobre el lado izquierdo de ellos, entonces todos estaban en una forma
circular y estaban recostados sobre su lado izquierdo, y a eso se le llama que estaban sentados. Entonces los pies de las personas, como ellos estaban recostados, los pies de las personas estaban hacia atrás de ellos. Es como recostarse. ¿No han visto ustedes cuando los porteros se tomaban una foto, que ponían la pelota aquí, se acostaban en la cancha y los pies de ellos estaban así hacia afuera? Bueno, esa era la posición. Por eso es que esta mujer está detrás del Señor Jesús a sus pies. El Señor está recostado, todos están recostados en una manera circular con los pies hacia afuera. Entonces ella está detrás de él a sus pies, ¿verdad? Ella no se metió debajo de la mesa como nos viene a nosotros a la cabeza, ¿verdad? Porque estamos en una cultura y en un tiempo diferente. Y estaba sentada detrás de él a sus pies llorando. Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta es una actitud preciosa de esta mujer, lo que ella estaba haciendo con el Señor Jesús. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué motivo esta mujer estaba haciendo esto. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Esta frase que se utiliza en la palabra de Dios, cuando en algún momento dice dijo para sí, es lo que nosotros llamamos ahora que estaba pensando. Es decir, que él no estaba hablando, él solamente lo estaba pensando. Decir para sí o dentro de sí nos dice a nosotros que él solamente estaba pensando lo que la Biblia nos dice aquí. Entonces el fariseo pensaba, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Alguna vez ustedes, hermanos, les ha pasado que ustedes dicen algo o piensan algo y no se equivocan una vez ni dos veces, sino todas las veces? Que uno dice, me equivoqué en esto que dije, pero me equivoqué en lo siguiente que dije y después me volví a equivocar otra vez. Es decir, que nosotros muchas veces nos equivocamos en todo lo que estamos diciendo o lo que estamos pensando. Este es el caso de este fariseo. Este fariseo estaba completamente equivocado. Totalmente equivocado. Lo primero que dice es, él está pensando, y él está pensando desde su posición de quién era él, desde el conocimiento que él tenía, desde lo que él representaba, de lo que era toda la vida de él. Él está haciendo un juicio desde su punto de vista. ¿Quién era él? Era un fariseo. Entonces él está juzgando todas las cosas desde ese punto de vista, desde ser un fariseo. Nosotros a veces tenemos que tener precaución con eso, porque muchas veces nosotros podemos emitir un juicio desde donde yo estoy parado. Yo soy cristiano, yo soy creyente, y a mi punto de vista, ¿verdad? O desde mi punto de vista esto está mal. Y eso era lo que él estaba haciendo. Desde el punto de vista de él, desde su educación, desde bebé, desde niño, todo lo que él había aprendido, todo lo que la religión le había enseñado, desde ese punto de vista, él emite un juicio. Y lo primero que dice es, si fuera profeta. Está poniendo en duda a quién era Jesús. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de su religión. ¿Cómo es que Jesús hubiera cumplido con las expectativas de él? Desde el punto de vista de él. ¿Cómo es que él hubiera dicho, sí, verdaderamente Jesús es un profeta? Si la hubiera rechazado. ¿Ah? ¿Rechazándola? ¿Qué más? Si hubiera hecho lo que él hubiera hecho, el fariseo hubiera hecho. ¿Qué hubiera hecho él? No como persona,
no como persona, como un hombre religioso, no hubiera permitido lo que la mujer estaba haciendo. Si Jesús no hubiera permitido y le hubiera dicho a la mujer, mujer, eso que tú estás haciendo no se puede hacer, entonces a los ojos de este fariseo Jesús hubiera cumplido perfectamente la expectativa que él tenía acerca de un profeta. Pero Jesús no lo hizo. Jesús no le prohibió a la mujer hacer lo que estaba haciendo. Entonces nosotros vemos aquí que en primer lugar, la primera equivocación de este hombre fue dar un juicio sobre algo que no conocía, que estaba completamente equivocado. ¿Por qué? ¿Jesús es un profeta? Es una pregunta. ¿Jesús fue un profeta? En Jesús, esto es muy importante, en Jesús se cumplieron a la perfección los 3 oficios del Antiguo Testamento. Jesús, no pinta, vamos a buscar otro. ¿Cuáles son los 3 oficios del Antiguo Testamento? Profeta, sacerdote y rey. Estos son los 3 oficios que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que Dios instituyó. En el Antiguo Testamento habían profetas, ¿se acuerdan ustedes? Permite, hermano. ¿Y los jueces, hermano? Sí, los jueces era un gobierno civil, pero los jueces funcionaron solo durante una época en la nación de Israel, desde que Josué murió hasta Samuel, que fue el último profeta y juez. Después de eso vinieron el rey Saúl, el rey David. Entonces ellos, a falta de rey, ellos gobernaban temporalmente a la nación de Israel. ¿Okay? Pero no se reconoce oficialmente como un ministerio. Digamos, los 3 ministerios en el Antiguo Testamento son profeta, sacerdote y rey. Nosotros sabemos que todo lo que Jesús dijo se cumple. Todo. Jesús en el libro de Hebreos es nuestro gran sumo sacerdote. Todos los creyentes tenemos un gran sumo sacerdote. Y Hebreos dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y Jesús es rey. Jesús reina, Jesús gobierna. Ahora no solamente en la vida de nosotros como creyentes, también cuando Él venga en su segunda venida, Él viene a reinar físicamente en esta tierra. Entonces este hombre estaba en primer lugar equivocado porque Jesús sí era un profeta. Tal vez no a las expectativas que Él tenía. Y a veces, muchas veces también para Jesús, nosotros no es lo que Jesús dice que es en la palabra de Dios porque no llena nuestras expectativas. Ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque no podemos nosotros emitir un juicio acerca de Él porque todo lo que Él es está escrito en la palabra de Dios. Dice que Él, y la otra cosa en la cual este hombre estaba equivocado, en segundo lugar, si este fuera profeta, aquí lo dice como de una manera irónica, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. En primer lugar estaba equivocado porque Jesús sí es profeta y en segundo lugar estaba equivocado porque Jesús sí sabía qué clase de mujer era la que lo estaba tocando. Entonces respondiendo Jesús le dijo, esto es maravilloso, porque Simón, este fariseo, solo lo estaba pensando y Jesús sabía exactamente lo que estaba pensando. Y aquí es donde muchas veces muchos cristianos nos hacemos una pregunta. ¿Sabe Dios nuestros pensamientos? ¿Conoce Dios nuestros pensamientos? Todo lo que nosotros pensamos, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Lo que usted está pensando en este momento, yo no sé ni quiero saber lo que usted está pensando. Imagínese
que nosotros los seres humanos tuviéramos la habilidad de conocer los pensamientos de los demás. Hermanos, si solo con los de nosotros nos atormentamos. Imagínense con conocer los pensamientos de otros. Porque no tenemos esa capacidad. ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene la capacidad? No, sí, yo sé. Pero ¿quién tiene la capacidad de aguantar los pensamientos de otra persona? Bendito sea Dios que esa capacidad no la tenemos nosotros. Si con los míos a veces ya no aguanto, imagínense con los de los demás. Que yo supiera qué está pensando cada persona. Y otra cosa muy importante, una pregunta. El diablo, ¿conoce el diablo sus pensamientos? ¿Puede él leer su mente? No. Absolutamente no. No. El diablo, Satanás, no tiene esa habilidad, no tiene esa capacidad. Si usted en algún momento ha pensado o le han enseñado, tal vez en otro lugar, que el diablo conoce los pensamientos suyos absolutamente, positivamente, la respuesta es negativa. No, el diablo no conoce sus pensamientos. No puede leer su mente. No tiene esa capacidad. Muchas personas se la otorgan, pero no es así. Muchas personas a veces hacen del diablo algo que realmente él no es. Pero él no tiene la capacidad de conocer sus pensamientos. El único que puede conocer los pensamientos, y como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, el que nos va a juzgar por nuestros pensamientos es Dios. Y por eso nosotros también debemos tener cuidado de lo que pensamos, que muchas veces estamos pensando cosas y Jesús sabe exactamente lo que estamos pensando. Este hombre pensó, bueno, yo me estoy imaginando cosas, estoy diciendo, estoy emitiendo un juicio dentro de mí, sin saber que Jesús lo estaba viendo y estaba escaneando todo lo que estaba pasando por su cabeza. Y le dijo Simón, y le dijo, lo que tú estás pensando está mal. No le dijo eso, le dio una enseñanza. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque a pesar de todo, no lo condenó, sino que le dijo, mira, lo que tú estás pensando tiene una explicación. Y es una explicación maravillosa. Y ahí está la lección para nosotros. Simón le dice, una cosa te tengo que decir. Y él le dijo, a ver, maestro, ¿le gustó la comida? Dígame, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Qué se le antoja? ¿Quiere algo más? No, Simón, esa no es la cosa que te quiero decir. A donde yo quiero llegar, Simón, es aclararte la confusión que hay en tu cabeza. Te voy a aclarar teológicamente la confusión que tú tienes. Esto es maravilloso, la explicación que da el Señor. Y dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Entonces nosotros encontramos aquí 2 cantidades diferentes. Una cantidad muy grande y una cantidad relativamente más pequeña. 2 deudores. Los 2 debían. Los 2 tenían una deuda. Esa es la palabra importante, es la deuda. La deuda. El versículo número 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Al que debía mucho y al que debía poco. El Señor le dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahora, el Señor Jesús no es un buen maestro. El Señor Jesús es el mejor maestro que ha existido en este mundo. Él hablaba, enseñaba correctamente
todo lo relacionado con Dios. Su doctrina, su enseñanza es perfecta. Si usted quiere encontrar, o yo, o las personas queremos encontrar una falta en la enseñanza de Jesús, nunca la vamos a encontrar. El apóstol Santiago, o Santiago en el libro de Santiago, dice que todos nosotros nos equivocamos con nuestras palabras muchas veces. Nosotros, las personas, los seres humanos, nosotros no somos infalibles. Es decir, que nuestra enseñanza puede contener error, pero Jesús no. Jesús es aparte completamente. Y lo que el Señor Jesús está aquí haciendo es que Él nos está explicando a nosotros de una manera que podamos entender lo que es el pecado. Y el pecado delante de Dios es una deuda. Delante de Dios todos los seres humanos somos deudores. Y la cosa que el Señor Jesús nos está a nosotros enseñando es que todos los seres humanos tenemos una deuda imposible de pagar, que nadie la puede pagar, que no importa cuánto esfuerzo, cuánta religión, cuántas cosas nosotros hagamos, es una deuda imposible de pagar. También otra cosa muy importante aquí se ve en las cantidades. Por ejemplo, uno debía 500 y el otro debía 50. Teológicamente, nosotros podemos pensar que todos los seres humanos estamos en el mismo nivel de pecado, pero no es así. Todos los seres humanos somos pecadores, pero hay diferentes niveles de pecado. Hay personas que han pecado mucho, hay personas que han pecado menos, pero sin importar la cantidad, todos somos pecadores. Todos tenemos una deuda que no podemos pagar. Y eso es algo que se debe entender. Esta mujer representa la deuda de 500 y el fariseo representa la deuda de 50. Tal vez por su estilo de vida, desde pequeño este hombre se había esforzado ¿en qué? En cumplir la ley. Y dentro de paréntesis, en agradar a Dios. Este hombre se levantaba pensando en agradar a Dios. Se levantaba pensando en cumplir la ley a la perfección. Toda su vida giraba alrededor de cumplir la palabra de Dios. Humanamente, él estaba haciendo su mejor esfuerzo. Nosotros debemos darle un poquito de crédito a los fariseos, porque a veces les echamos una tonelada de tierra encima, ¿verdad? Y sí, ellos se opusieron con todas las fibras de su ser a las enseñanzas de Jesús. Y en muchas ocasiones estaban mal. En la mayoría de las ocasiones estaban equivocados. Pero lo que sí nosotros debemos darles crédito a ellos es que dentro de ellos tenían el anhelo y el deseo de cumplir lo que Dios demandaba y se esforzaban en hacerlo. Cuando yo digo esforzarse, tal vez las palabras nosotros no la entendemos a profundidad porque eso era una vida entera para ellos. ¿Perdón? Eran bien disciplinados, como en el ejército. Sí. Me recuerdo de lo que habló la semana pasada el pastor acerca de, por ejemplo, 550, uno dice, casi son 9 veces más. Pero realmente, como dijo el pastor la semana pasada, que es de lo del corazón, porque yo veo ahí una mujer arrepentida, contrita, humillada, y el otro tal vez lo estaba haciendo bien, pero como tú dices, solo para que lo vean o el trabajo igual que se hace, pero que hay realmente dentro, sí. Dios lo ve. Sí, correcto. Muchas gracias. Y sí, entonces, dándole un poquito de crédito a los fariseos, ellos tenían un celo, esa es la palabra bíblica, tenían un celo por cumplir la palabra de Dios y querían hacer las cosas correctamente. ¿Y qué tiene de malo que nosotros los cristianos
querramos hacer lo mismo. Ese debe ser nuestra naturaleza ahora como creyentes, ser obedientes a la palabra de Dios. Lo que nosotros debemos evitar es abandonar la gracia y caer en el legalismo. La equivocación del fariseísmo era el legalismo. Su amor por Dios y todo lo que ellos querían hacer, porque eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nosotros debemos obedecer los mandamientos de Dios. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Primera de Juan también nos enseña a nosotros que debemos guardar los mandamientos de Dios. El problema está caer en el legalismo y ese era el error de ellos. Y Jesús aquí le está enseñando a este hombre que estaba esforzándose en cumplir la ley, que aunque probablemente aún a los ojos de él no se consideraba a sí mismo como un gran pecador, pero sin importarlo, él tenía una deuda que no podía cancelar. ¿Y cuál es la única manera? ¿Cuál es el único remedio? ¿Cuál es la única solución para que esta deuda desaparezca? Entonces, en el versículo número 42 está la respuesta. Lo importante que nosotros prestemos atención a estas palabras es que dice, y no teniendo ellos con qué pagar. Esa es nuestra deuda y ese es nuestro pecado. Nosotros no tenemos con qué pagar esa deuda. En nosotros no existe nada que podamos hacer para poder pagar esa deuda. ¿Y cuál fue la respuesta? La solución es el perdón. La deuda no se puede pagar, la deuda solamente puede ser perdonada. Si usted tuviera una deuda con el banco, tal vez ahorita le voy a traer un mal pensamiento, ¿verdad? Si usted le debe al banco, si usted compró si usted compró una casa bonita, ¿verdad? De 5 habitaciones, 3 baños, para 2 personas, para que vivan 2 personas nada más. Y usted tiene una deuda de $700,000 con el banco. Eso es una tormenta, ¿verdad? Vive uno atormentado. ¿Cómo se sentiría usted que un día a alguien le tocara la puerta, apareciera un agente del banco y le dijera, señor Elías, no se preocupe más. Sabemos que usted no puede pagar esta deuda, pero el banco ha tomado la decisión de perdonarle toda su deuda. Mire. Por fe. No, ustedes están equivocándose, hermanos, con el mensaje. No, porque entonces tendrían que ir a otra clase diferente de iglesia. Sí, hay iglesias donde eso les van a decir, ¿verdad? Hoy su deuda va a ser cancelada. No. Solamente tenga fe mañana. Mañana le van a llegar a tocar la puerta del banco y por fe, ¿verdad? Ya va a estar cancelada su deuda. No, aquí en Parkway eso no sucede. Allá en la esquina sí, pero aquí no. Pero ¿qué sucedería si una persona llega y le toca la puerta y le dice, Señor, usted debe $800,000 al banco? Es una cantidad muy grande de dinero, pero ¿sabe qué? No se preocupe más. El gerente general del banco ha tomado la decisión de que desde este momento en adelante usted no nos debe ni un solo centavo. Yo daría brincos de alegría. Tal vez haría una fiesta, los invitaría a todos y les dijera, hermanos, me cancelaron la deuda. Mire, con el próximo pago que iba a hacer, hagamos una fiesta y vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque algo imposible acaba de suceder. Me perdonaron
toda mi deuda. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Dios nos perdonó a nosotros? Nos vio a nosotros en una condición que Dios mismo vio nuestra incapacidad de poder cancelar la deuda que nosotros teníamos con Él, que son nuestros pecados. Que muchas veces, hermano, yo no sé si ustedes han visto cuando las hormigas hacen un volcancito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Bueno, mi pecado, estoy hablando yo de mi persona, mi pecado no es un volcancito como el que hacen las hormigas. Mi pecado es el monte Everest. Ese es mi pecado. Es mucho. Mi deuda es demasiado grande y no hay forma que yo pueda deshacerme de ella. La única forma es que alguien me perdone. Y lo que sucedió fue que para que mi deuda pueda ser perdonada, otra persona pagó el precio. Cristo pagó el precio. Él pagó nuestra deuda. Y aunque usted se esfuerce, su sacrificio no sirve de nada. Esa es la belleza del Evangelio. La belleza del Evangelio es que mi sacrificio, aunque yo me esmere y me esfuerce, no es suficiente. Porque no cumple con el estándar de la perfección que Dios demanda de nosotros. El único capaz de cancelar esa deuda se llama Jesús. Y ahora, por los méritos de Cristo, por su vida, por su justicia, Él nos ofrece a nosotros gratuitamente la salvación. Una deuda completamente cancelada. ¿No es eso maravilloso? Esas son las buenas noticias del Evangelio. Ahora, no sé si ustedes han leído el libro a los Hebreos, donde nos habla acerca de entrar en el reposo. Entremos al reposo del Señor que Él nos ofrece a nosotros. Descansemos de nuestras obras y abracemos la gracia que Él nos ofrece. El perdón de Dios es algo que Él ofrece gratuitamente y no es porque Él simple y sencillamente mete nuestros pecados debajo de la alfombra. No, es porque alguien pagó el precio y ahora nos ofrece a nosotros, basado en esa justicia, el perdón gratuito de nuestros pecados. Por eso el Evangelio es tan maravilloso. No nos ofrece el que nosotros nos hayamos metido en una deuda sin pensarlo y que ahora por fe, ¿verdad?, nos vayan a pagar esa deuda. Nos ofrece algo muchísimo mejor, el perdón de nuestros pecados. Entonces Simón le respondió diciendo, ¿quién amará más? Le dijo Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y ahora sí, le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? Hay tres cosas que Simón debía hacer. La costumbre del Medio Oriente era esa. Cuando una persona llegaba a la casa, el anfitrión le tenía que lavar los pies. Esta mujer dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, otra costumbre, el anfitrión tenía que recibir al invitado con un beso. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. La costumbre era que el beso se daba en la mejilla y ella estaba besando sus pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, aquí está la enseñanza maravillosa, que sus muchos pecados, su gran deuda, les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Originalmente dice, tus pecados quedan perdonados. Nosotros podemos llegar a la conclusión de que en ese momento el Señor la perdonó, pero no es así. Originalmente, en el griego, esta mujer cuando llegó y entró a la puerta, esta mujer previamente sus pecados habían ya sido perdonados.
El Señor aquí le está diciendo, tus pecados son perdonados y quedan perdonados. Es decir, fuiste perdonada y sigues siendo perdonada. Porque lo que ella hizo fue por gratitud de lo que anteriormente había sucedido. Ella no llegó a ungirle la cabeza, ella no llegó a besarle los pies, ella no llegó a secarle con los cabellos para que el Señor la perdonara. Ella lo hizo porque ya había sido perdonada, por medio de la gracia. Entonces es una respuesta de gratitud. Y por último, yo quiero que terminemos con un versículo en Hebreos capítulo 13, versículo número 28. Hebreos 13, 28. Hebreos 13, 28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, Hebreos 12, 28. Perdón. Sí. Es que es el último versículo y el siguiente capítulo que me apareció es el 13. 12, 28. 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Gratitud. La única respuesta por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ya sabemos que no podemos pagar, que no podemos comprar, que esa deuda no la podemos cancelar. La única cosa que podemos hacer nosotros es mostrar gratitud. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo agradamos a Dios con temor y reverencia? Por medio de nuestra gratitud. Y como creyentes que hemos sido perdonados, no nos va a alcanzar la eternidad para dar gracias por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que sirvámosle, que es la única cosa que podemos hacer, y hagámoslo con la actitud correcta por medio de gratitud. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu hermosa palabra, Señor, que hoy hemos meditado. Y aquí estamos nosotros delante de tu presencia. Y Señor, estábamos nosotros con una deuda tan grande que no había manera que pudiéramos nosotros cancelarla. Pero queremos darte las gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien pagó la deuda por nosotros por medio de su sacrificio en la cruz, derramó su sangre. Y ahora, Señor, gracias a eso, hoy podemos recibir gratuitamente la cancelación de la deuda y el perdón de nuestros pecados. No hay palabras para poder agradecerte lo que tú has hecho por nosotros, pero sí hay una manera, Señor, que podemos hacerlo, y es viviendo una vida totalmente agradecidos y sirviéndote a ti por gratitud por lo que has hecho por nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.